Bienvenidos a Grace Church en español en línea. Siempre es un placer para mí estar con ustedes y queremos darles las gracias por compartir este tiempo con nosotros. Vamos a seguir en nuestra serie de Nehemías. Voy a orar para entrar en el texto. Señor, te damos gracias porque nos das la oportunidad, aún a través de la tecnología, de poder escuchar tu palabra. Pero queremos que escuchar tu palabra no solo se quede ahí, sino que también lo podamos aplicar y vivir nuestras vidas en constante confesión, arrepentimiento delante de ti, no porque es algo que simplemente hacemos de una manera religiosa, sino porque tu palabra está exponiendo lo que está en nuestros corazones. Yo pido que eso nos pueda animar hoy, nos puede fortalecer hoy, que nos puede mover en la dirección que tú quieres que nosotros movamos hoy. Es en tu nombre que oramos. Amén. Bueno, pueden ir en sus Biblias a Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8. En realidad vamos a empezar el último versículo del capítulo 7, pero solo un poquito. Pero ahí es donde vamos a seguir leyendo. Y aquí en este pasaje cambia en realidad el personaje central de la historia. Porque hasta ahora hemos visto que Nehemías como gobernador, como líder del pueblo, está estableciendo estructuralmente ese nuevo pueblo que ha vuelto desde el exilio para estar en la tierra de nuevo. Pero también hay otra parte que es el establecimiento espiritual. Entonces, a la vez tenemos el establecimiento estructural y físico y el establecimiento espiritual. Yo me acuerdo creciendo una etapa en mi vida cuando yo era obsesionado con las bicicletas, especialmente las bicicletas de BMX y de hacer trucos y todo eso. Entonces todos los días yo iba al parqueo a como 3-4 cuadras de la casa, donde había mucho espacio, donde había mucho concreto. Entonces yo podía andar rápido y también había bordillos por ahí que yo podía usar para como lanzar y hacer trucos. Pues un día, después de estar ahí unos 2-3 horas, viene mi hermana y me dice: hey, Robbie, nos están llamando para cenar. Yo, ok, está bien, pero después le digo: mire eso. Entonces yo voy para atrás y uno de los mejores lugares para hacer un salto estaba ahí. Yo le dije a mi hermana: ve eso. Entonces voy corriendo lo más rápido que puedo. Pego y salí volando lo más alto que lo había hecho, lo más lejos que yo había hecho, pero tenía que aterrizar también. Entonces aterrizo y ¡pum! El manillar se quiebra, toda la bicicleta se quiebra y yo voy de pico así, ¡pum!, de cabeza. Entonces me levanto todo desorientado y agarro la bicicleta y ¡boom!, sentí un dolor bien fuerte en mi brazo. Y lo vuelvo a ver y está todo distorsionado, todo de mala forma, lo había roto. Entonces ahí empezó todo un proceso de sanarlo. Y teníamos que poner un yeso desde aquí para allá, entonces tenía que andar con mi brazo así. Y después de 6-8 semanas sacamos el yeso y veo mi mano y es como, no es mi mano, es todo flaco y débil. Entonces tenía que empezar terapias y todo eso. Pero eso es lo que estoy tratando de decir, que primero había que arreglar la estructura, el hueso del brazo y después formar y desarrollar la parte muscular. Y en eso es lo que estamos viendo aquí. Están formando la parte estructural de ese nuevo pueblo que Dios ha traído de vuelta desde el exilio al pueblo de Israel. Y ahora tienen que también fortalecer la parte espiritual. Y entonces en esas siguientes semanas, hoy y las siguientes semanas, vamos a ver cómo ese nuevo personaje, Esdras, el escriba que vemos en el libro de Esdras, está retando al pueblo de Dios con la palabra de Dios para que ellos respondan de una manera correcta para fortalecer y restablecer el peso espiritual de Israel en la tierra. Ahora, rápidamente, una cosa más antes de entrar en el texto. Lo que Esdras hace para traer ese fortalecimiento espiritual, para traer esa renovación espiritual, para traer esa reformación espiritual, es poner en las manos de las personas la palabra de Dios. Y a través de la historia
Siempre vemos reformación cuando los textos sagrados, la palabra de Dios, sale de las manos de las personas en poder y entra para estar en las palabras, en las manos de la gente común, porque es ahí que la comunidad entonces tiene conciencia de qué es lo que Dios les está diciendo, lo que Dios los está llamando para hacer. Entonces vamos a empezar, la última parte de capítulo 7 y los primeros versículos de capítulo 8. Dice así: en octubre, cuando los israelitas ya se habían establecido en sus ciudades, entonces físicamente están establecidos, todo el pueblo se reunió con un mismo propósito en la plaza, justo dentro de la puerta del agua. Le pidieron al escriba Esdras que sacara el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor les había dado a Israel para que la obedeciera. Entonces, ellos se han establecido físicamente. Ahora ellos quieren escuchar lo que Esdras va a leer del libro de Moisés. Lo primero que vemos aquí es que el pueblo se reúne y dice aquí en nuestra traducción con un mismo propósito. Literalmente es como un solo hombre, expresa unidad, propósito como un ser. Están unidos en sus pensamientos, están unidos en su misión. Y ese propósito en ese momento, esa misión en ese momento es escuchar la palabra de Dios. Entonces, como pueblo tienen sed, tienen hambre de la palabra de Dios. Dos cosas aquí para nosotros. Primero, yo creo que nos hace falta dentro de la iglesia hoy en día una hambre verdadero de la palabra de Dios, una sed verdadera de la palabra de Dios. Y yo no os digo simplemente de aprenderla y conocerla y tener conocimiento de teología y de Biblia. Yo estoy hablando de realmente conocer a Dios a través de su palabra, para tener una relación personal con Él, aplicarla y así obedecerla. Como dice así, el Señor le había dado a Israel para que la obedeciera. Y creo que no tenemos esa hambre de sed porque estamos en medio de una cultura donde hay muchas distracciones, donde hay muchas cosas más divertidas supuestamente en nuestras mentes, pero por otro lado yo creo que somos muy apáticos a lo que dice la palabra de Dios. Simplemente no queremos hacer lo que dice la palabra de Dios. O aun cuando leemos la palabra de Dios, nos convence de nuestro pecado y nosotros estamos diciendo, no, eso es para otros, es para otras personas. Entonces creo que es importante que nosotros como iglesia deberíamos estar orando que Dios nos dé esa sed, ese hambre para su palabra. Pero segundo, cada vez hay que darnos cuenta que cada vez que nos reunamos como pueblo de Dios, estamos reuniendo con un mismo propósito o como un solo hombre. Que estamos aquí con una razón verdadera, no simplemente que, no, esto es lo que nosotros hacemos los domingos. Porque si solo estamos llegando de una manera religiosa, que eso es lo que hacemos los domingos, entonces cuando nos levantamos un domingo y nos sentimos la pereza de ir, entonces no vamos a ir, porque es simplemente algo más que hay que hacer durante la semana. Pero si nosotros vemos esto como, no, esa es la reunión del pueblo de Dios que viene no solamente para cantar y escuchar una enseñanza, sino para ser el pueblo de Dios, para estar en comunidad con otros, para adorar al Señor, para escuchar su palabra. Esto entonces debe de motivarnos, aun cuando sentimos la pereza, aun cuando el día está muy lindo afuera y queremos hacer otra cosa como hobbies o jugar fútbol o lo que sea, o aún simplemente nos salió algo del trabajo, de la escuela, de estudios, entonces no hay que hacer eso. Nosotros tenemos 167 otras horas en la semana que podemos hacer esas cosas. Deberíamos estar reuniéndonos con un mismo propósito, como un solo hombre en eso. Lo que nosotros hacemos aquí en la iglesia es mucho más grande que todo lo demás en nuestras vidas, y en realidad deberíamos orientar lo que hacemos el resto de la semana alrededor de lo que estamos haciendo en esa reunión. Entonces ellos están ahí, ellos sacan el libro para enseñar, para que ellos puedan escuchar, y llegamos al versículo 2.
Así que el 8 de octubre, el sacerdote Esdras llevó el libro de la ley ante la asamblea, que incluía a los hombres y las mujeres y todos los niños con edad suficiente para entender. Eso no es normal que todos estén juntos. Normalmente son solamente los hombres. Se puso frente a la plaza, justo dentro de la entrada de la puerta del agua, desde temprano por la mañana hasta el mediodía, y leyó en voz alta a todos los que podían entender. Todo el pueblo escuchó atentamente la lectura del libro de la ley. Entonces se empieza a leer desde temprano en la mañana hasta mediodía. Eso es, digamos, unos 5 o 6 horas. Es interesante porque yo ni puedo quedarme despierto en una película por unos 2 horas, aún con toda la acción y todo lo que está pasando ahí. Ellos están escuchando, dice, atentamente a la lectura del libro de la ley de Moisés por 5, 6 horas. Y yo creo que es porque si el pueblo tiene hambre de la palabra de Dios, entonces Esdras les está dando alimento de la palabra de Dios. Es a ellos entienden, eso es su identidad como pueblo de Dios. Eso es lo que les nutre al alma comunal de ustedes. Entonces como nosotros leemos la ley de Moisés, a nuestros ojos parece un montón de leyes y cosas que no entendemos, pero para ellos eso tiene todo el sentido del mundo, porque está diciendo, ustedes tienen que vivir en santidad y diferente que el resto de las naciones en esos tiempos. Y la ley les ayuda a hacer eso. Entonces, el versículo 4 y 5, vemos que Esdras se pone de pie sobre una plataforma de madera que se había construido para esa ocasión. Hay líderes a la derecha, hay líderes a la izquierda, y él está ahí. Él abre el libro y todos se ponen de pie. Versículo 6. Entonces, Esdras alabó al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, con las manos levantadas, exclamó: amén, amén. Así sea, así sea. Luego se inclinaron y con el rostro en tierra adoraron al Señor. Hay mucho honor que están dando aquí, pero no es a Esdras. Es lo que él está haciendo, a lo que él está explicando, lo que él está enseñando. Está leyendo en voz alta la palabra de Dios. Y yo sé que hay diferentes culturas que expresan honor o reverencia de diferentes maneras. Hay diferentes personalidades que expresan honor y reverencia de diferentes maneras. Aún de diferentes denominaciones de iglesia que expresan eso. Aquí no significa que uno es correcto o no. Ellos empiezan de pie, después tienen las manos levantadas, después están inclinados. Lo que quiero que ustedes observen aquí en el texto es en respuesta a lo que escuchan que adoran. Su adoración sale de lo que ellos han escuchado y por eso pueden decir amén, que así sea. Entonces la adoración que sigue toda esa escena es su respuesta a afirmar lo que han escuchado. Es su respuesta a afirmar lo que Dios les ha dado para que ellos obedezcan. Es interesante, una de las preguntas que más tenemos de personas que son nuevas aquí en Grace en español es: ¿por qué cantamos tanto después del sermón los domingos? Y parte de esa respuesta es porque nosotros así podemos escuchar la palabra de Dios y después dar un tiempo de responder en oración a las verdades que nosotros hemos escuchado. Porque muchas veces tendemos a terminar el sermón, después unos anuncios y nos vamos para la casa porque estamos pensando en el almuerzo, con quién vamos a estar. Pero cuando damos ese espacio para responder en oración, entonces las verdades que hemos escuchado pueden filtrar, esperamos que filtren más profundamente en nuestros corazones. Entonces cuando entendemos quién es Dios y qué es lo que Él ha hecho por nosotros, la única respuesta que deberíamos de tener es adoración, adorarlo. Cuando entendemos su sacrificio, que Él nos da a nosotros la oportunidad de tener vida eterna, eso debe de asombrarnos, de movernos, de abrumarnos al punto de que hay que responder y que la única respuesta es nuestra adoración de Él. Y eso no se trata simplemente de unas canciones.
Aún no se trata de la posición que está en nuestros cuerpos, aunque ambas canciones y nuestra posición, postura delante de Él es parte de la adoración. Más bien, la adoración verdadera, la respuesta a lo que Dios ha hecho para nosotros es hacer y vivir lo que Él nos ha dado a hacer. Es vivir de una manera que lo honra y adora. Romanos 12:1 es uno de los versículos que más ha cambiado mi vida personalmente. Después Pablo ha hablado de todo lo que Dios ha hecho en capítulos 1 al 11 de Romanos, y después dice, por lo tanto, por eso, por quién es Dios y lo que ha hecho, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo, o sea, sus vidas a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo. Ya no estamos trayendo un animal muerto para poner en el altar. Está diciendo, traiga sus vidas, todo lo que eres. La clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de ¿qué? De adoración, de adorarlo. La respuesta correcta ante las verdades de Dios es adoración. Y esa adoración incluye toda la vida. Es una posición y postura no simplemente física, sino es espiritual, un estilo de vida. Ahora, cambia en toda la dinámica de todo lo que está pasando. Entonces, Él nombra a algunos levitas ahí, otros líderes del pueblo, y dice que en vez de solo Esdras enseñar y leer en voz alta, ahora dice que todos esos hombres instruyeron al pueblo en la ley mientras todos permanecían en sus lugares. Entonces, lo que yo tengo en mente, lo que está pasando aquí, hay miles de personas reunidos. Esdras está leyendo en voz alta por 5 o 6 horas. Ahora, acuérdense, ellos no tienen micrófonos. Yo aún pierdo mi voz cuando aún tengo micrófono. Ellos no. Entonces tienen que de alguna manera esparcir la palabra de Dios entre miles de personas que están en sus diferentes lugares. Entonces parece que Él envía a esos hombres para estar en diferentes secciones de la multitud, para ir y instruir y leer la palabra de Dios. Leían el libro de la ley de Dios y explicaban. Entonces leían, explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Instruyen, leen, explican con claridad el significado y ayudan al pueblo a comprender cada pasaje. Entonces, Esdras, aunque tal vez era el escriba más grande, más conocido, Él les da a otros la oportunidad de ir y enseñar. Entonces hay múltiples maestros ahí. Más que solo uno es capaz de enseñar, y Esdras no los limita. Él no dice, no, solo yo lo voy a hacer, sino Él les da la oportunidad y la habilidad de ir y hablar con ellos. Eso es algo bueno en la comunidad de Dios, de tener otras voces de otras personas, no solamente una voz que está enseñando. Es por eso que a veces soy yo enseñando, a veces es Gerson, a veces Luis, a veces Brandon, a veces Caleb, y aún tenemos otros que tal vez no enseñan los domingos en la mañana, pero enseñan en otros lados. Y una de las razones es porque no se trata de quién está enseñando, se trata de qué se está enseñando, se trata del contenido de la palabra de Dios que se enseña. Entonces aquí hay varios hombres que leen, pero también no solo leen, sino explican. Ellos enseñan para que los otros puedan aprender. Entonces eso no es simplemente una mera traducción o al nuevo lenguaje, es una explicación de lo que está pasando. Entonces algunos pensamientos que creo que nosotros podemos aplicar en cuanto a la enseñanza bíblica. Primero, esta enseñanza no se trata de Esdras y su posición. La enseñanza no es para enaltecer a la persona quien está enseñando. La enseñanza no se trata de la persona que está enseñando. Y creo que dentro de la iglesia hemos caído a lo que el resto del mundo piensa en cuanto al culto a una persona o culto a la celebridad.
Y eso ha infiltrado dentro de la iglesia y tenemos nuestros predicadores favoritos o hay pastores famosos. Por favor, de eso no se trata. ¿Qué tan lejos hemos llegado de lo que Jesús nos dijo cuando Él dijo, el primero tiene que ser el último, que nos mandó a servir a los otros? Claro que sí, hay personas que tienen la habilidad de enseñar, que tienen dones de enseñanza. Hay personas que son mejores comunicadores, pero el poder verdadero, el poder se encuentra en que el Espíritu de Dios está trabajando a través de la palabra de Dios. Y el maestro, el predicador, simplemente es un instrumento en la mano del Señor y Dios lo puede quitar cuando quiere. En el momento que la enseñanza empieza a tratarse más de la persona enseñando, ya se está desviando del propósito de la enseñanza. Segundo, la persona enseñando no está hablando de lo que él quiere. Está explicando, está leyendo el libro de la ley, explicando, aclarando lo que significa el texto. Y muchas veces yo creo que personas llegan al texto, aún pastores y predicadores llegan al texto con una idea de lo que ellos quieren decir. Entonces ellos toman el texto bíblico, imponen sus ideas y empiezan a hablar de lo que ellos quieren, en vez de sacar lo que está diciendo el texto a las otras personas. En vez de aclarar el texto, ellos están hablando sus ideas con apoyo bíblico. Y les aviso, porque muchas veces se inventan cosas e incluso utilizan esos nuevos conocimientos como poder sobre otros para decir, solo yo tengo ese conocimiento espiritual, solo yo he sido privilegiado, ungido para saber exactamente lo que significa ese texto. Nosotros tenemos 2000 años de hombres brillantes quienes estudian el texto, hombres llenos del Espíritu quienes estudian el texto, y tú me vas a decir que ninguno de ellos pudieron entender exactamente lo que decía el texto. No, tenemos historia ortodoxa y algo ortodoxa en cuanto a cómo es que nosotros podemos entender el contenido de lo que nosotros enseñamos. Pero, y eso es importante, si ellos van a explicar con claridad el significado de lo que se lee, ellos tienen que también entender el significado de lo que se lee. Significa un estudio profundo del contexto del texto. Significa un estudio de las palabras y todo lo que dice para que uno pueda realmente entender y así explicarlo a los otros. Yo he tenido la oportunidad de enseñar a pastores alrededor del mundo y yo sé que una de las cargas más difíciles de todos los pastores que tienen que subir al púlpito y enseñar todas las semanas. Todas las semanas viene el domingo. Todas las semanas el pueblo de Dios tiene que escuchar la palabra de Dios. Y hay muchas otras responsabilidades y hay que cuidar de personas y hay que hacer eso. Hay reuniones y todo eso. Y muchas veces tendemos de empujar el estudio de la palabra de Dios al lado hasta el último momento. Y conozco muchos que gastan sus sábados en la noche solo estudiando para ver qué es lo que voy a decir. Y hay otros que aún el domingo en la mañana todavía no saben y por eso ellos dicen al ministro de alabanza y al líder de la oración diciendo, no, sigue cantando porque Dios no me ha dado nada todavía. Yo puedo saber, yo sé cuando alguien no ha preparado como deberían de haber preparado. Es importante que nosotros podamos hacer eso porque eso no es algo secundario. Yo intento estudiar lo más que pueda. Yo antes de subirme al púlpito es necesario para mí y es necesario para ustedes también. Entonces, estudian eso y 3, con esa claridad ya, ellos le dan comprensión a la audiencia. Esa es la meta, que la audiencia, el pueblo de Dios entienda lo que Dios les está diciendo a ellos. Nuestra meta no es entretenerlos. Nuestra meta no es sonar inteligente. Nuestra meta es que ustedes entiendan el pasaje y cuando entiendan el pasaje entonces ya pueden obedecer el pasaje. Da dirección a nuestras vidas. Cuando tenemos claros qué es lo que Dios quiere que hagamos, entonces significa que nosotros podemos hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Y es aquí donde vamos a ver si yo voy a seguir a Cristo o no voy a seguir a Cristo. ¿Voy a seguir a la palabra de Dios o no? Porque el que estaba predicando hizo claro lo que
dice la palabra. Y un último comentario. Él termina diciendo, cada pasaje. No fue algunos pasajes, no fueron los pasajes que él quería o ellos querían hablar, fue cada pasaje. Es una de las razones que nosotros aquí en Grace Church enseñamos de una manera expositiva a través de libros por lo general. Porque no podemos dejar fuera los pasajes difíciles. Nos hace forzar aún predicar los pasajes que son más difíciles. Si creemos que esta es la palabra de Dios, entonces creemos que cada pasaje es la palabra de Dios y hay algo ahí para su pueblo, para nosotros. Entonces nos toca leerlo, estudiarlo, entenderlo y ver cómo podemos aplicarlo a nuestra realidad y nuestro contexto. Entonces, ellos están instruyendo al pueblo de Dios y ahora voy a ir un poco más rápido en el resto del capítulo porque vamos a ver la reacción, la respuesta del pueblo ante esas verdades que están escuchando. Luego, Nehemías el gobernador, Esdras el sacerdote y escriba, y los levitas que interpretaban para el pueblo dijeron, no se lamenten ni lloren ni en un día como este, pues hoy es un día sagrado delante del Señor su Dios. ¿Por qué están llorando? Pues todo el pueblo ¿por qué están diciendo eso? Pues todo el pueblo había estado llorando mientras escuchaba las palabras de la ley. La congregación está siendo conmovida. La congregación está siendo convencida de su pecado. ¿Por qué están llorando? Porque ellos reconocen que ellos han fallado tanto. Y por eso el juicio de Dios ha estado sobre ellos y han sido llevados al exilio. Y entonces los líderes en ese momento quieren decir, sí, ustedes han fallado, pero eso no es el día para lamentar. Y vamos a ver la otra semana donde vemos ese arrepentimiento. Es un excelente pasaje que viene la otra semana. Pero vemos la explicación de Nehemías. Nehemías continuó diciendo, vayan y festejen con un banquete de deliciosos alimentos y bebidas dulces y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Este es un día sagrado delante de nuestro Señor. No se desalienten ni entristezcan porque el gozo del Señor es su fuerza. Él sigue, versículo 11. También los levitas clamaban al pueblo y decían, cállense, no lloren, pues este es un día sagrado. Así que el pueblo se fue a comer y a beber en una gran fiesta, a compartir porciones de la comida y a celebrar, compartir, celebrar con gran alegría porque habían oído y entendido las palabras de Dios. Creo que muchas veces nosotros pensamos en lo sagrado como algo triste. Cuando yo escucho la palabra sagrado estoy pensando en algo triste, un sentido de asombro. Pero aquí lo sagrado es algo de fiesta. Él dice que el gozo del Señor es su fuerza. Hay diferentes interpretaciones de qué es lo que significa el gozo del Señor, pero al final el gozo del Señor viene del Señor, es del Señor, no es un gozo humano, no es un gozo de que, qué bueno me fue bien el examen, no es un gozo de que, qué bueno hemos cumplido 15 años en el trabajo, qué bueno yo logré eso, logré mi sueño. Ese es un gozo más allá, se trata del favor de Dios, de su bendición sobre ellos y eso trasciende las circunstancias, trasciende aún sus fallos y pecados. Nosotros tenemos que entender que siendo el pueblo de Dios, sí tenemos nuestros fallos, sí tenemos nuestros pecados y hay que reconocer eso y arrepentirnos. Vamos a hablar más de eso la otra semana, pero no fuimos creados para solo eso. Y no es que el llanto sea inapropiado en sí mismo, pero al final nosotros tenemos que reconocer la injusticia y la falta de justicia humana, el dolor, la muerte, todo lo horrible de este mundo, por lo terrible que sea. Eso va a ser sanada y va a ser redimida por el Señor. Y esta es la ocasión de gozarnos. Entonces sí, encontramos el dolor en nuestros pecados, pero también encontramos un gran gozo en el Señor que nos redime, que nos salva. Y por eso Él dice, regocíjense porque ustedes están de vuelta aquí, están escuchando la palabra de Dios, pero Él ha tenido misericordia sobre ustedes en todo eso. Vayan, comen, beben.
Es impresionante que la comida es parte de compartir entre unos y otros y aún con otros que están fuera. Y eso los une como un pueblo. Es lo que nosotros vamos a estar haciendo el 3 de mayo. En nuestra oración, venimos, oramos, clamamos a Dios juntos como pueblo, aún con los hermanos y hermanas en inglés, y después vamos a comer, porque eso nos une como pueblo. Estamos festejando la grandeza, la redención con el Señor, en el Señor. Entonces ellos primero escuchan la palabra de Dios, responden a oración. Segundo, escuchan la palabra de Dios y ahora celebran. Por último, ellos responden en obediencia. El 9 de octubre, entonces el día después, los jefes de familia de todo el pueblo, junto con los sacerdotes y los levitas, se reunieron con él, escriba Esdras, para repasar la ley más detalladamente. Ellos llegan y dicen: Esdras, queremos aprender más, vamos a seguir aprendiendo más, en más detalle. Versículo 14, mientras estudiaban la ley, descubrieron que el Señor había ordenado. Entonces ellos llegan y dicen: hey, queremos aprender más, queremos escuchar más. Y mientras que están haciendo esto, descubren que están haciendo algo o que no están haciendo algo que ellos deberían de hacer. Entonces, en los siguientes versículos hay una descripción de lo que se llama la fiesta de los tabernáculos, o de las enrameras, o de las creo que enramadas aquí dice, o en las enramadas o tabernáculos. Y en esa fiesta, en ese festival, ellos están recordando la fidelidad de Dios al sacarlos de Egipto y estar con ellos aún cuando no tienen un hogar. Entonces ustedes saben la historia, Dios los saca, ellos siguen pecando, entonces Él los deja andar en el desierto por 40 años. Entonces por 7 días ellos tienen este festival que recuerda que aunque están en medio de eso, Dios está con ellos. Entonces ellos ponen como casitas o enramadas, casetitas temporales por toda la ciudad, encima de sus casas verdaderas, o en el atrio del templo, o en los lugares alrededor de Jerusalén. Y en eso están diciendo: ¿se acuerda cuando nosotros no teníamos techo sobre nuestra cabeza? ¿Se acuerda cuando nosotros no teníamos un lugar fijo para vivir? Y Dios estuvo con nosotros, Dios estuvo fiel con nosotros. Y ellos celebran de tal manera de una manera que ellos no han celebrado desde el tiempo de hace mucho, de Josué. Entonces ellos escuchan, escuchan más detalladamente, encuentran que no han seguido la ley como deberían, y ahora ellos actúan. Quiero que vean eso. Así que el pueblo salió, cortó ramas y las usó para levantar enramadas en las azoteas de sus casas, en sus patios, en los atrios del templo de Dios, o en las plazas, justo dentro de la puerta del agua y de la puerta de Efraín. Entonces todos los que habían regresado del cautiverio vivieron en las enramadas durante el festival, y todos ellos se llenaron de alegría. Los israelitas no habían celebrado de esa forma desde los días de Josué, hijo de Nun. Esdras leyó el libro de la ley de Dios en cada uno de los 7 días del festival. Luego el octavo día realizaron una asamblea solemne, tal como lo exigía la ley. Todas esas palabras: salió, cortó, levantar, vivieron, se llenan de alegría, realicen esa asamblea igual como existía. Todos esos son verbos, son acciones. Entonces ellos escuchan la palabra de Dios y actúan, escuchan la palabra de Dios y obedecen. Entonces en la primera parte escuchan y adoran, después escuchan y celebran, y ahora están escuchando y obedeciendo. La palabra de Dios es central a su adoración, a su comunidad y a su obediencia. Es el centro de todo lo que está haciendo. Entonces, para terminar, eso es lo que yo creo que deberíamos de examinar cuando pensamos en ese festival y todo lo que hicieron en esos 7, 8 días de escuchar la palabra de Dios, adorarlo, estar en fiesta, en comunidad y obedecerlo. Tengo unos puntos aquí que nosotros podemos ver y hacernos preguntas a nosotros mismos.
Ellos primero desean escuchar la palabra de Dios. Desean escuchar la palabra de Dios. Yo me pregunto a mí mismo y a ustedes, ¿desean escuchar la palabra de Dios? ¿Tienen sed? ¿Tienen hambre de la palabra de Dios? ¿O es más fácil simplemente ponerlo al lado? Es lo último que uno hace, o uno solo lo hace cuando realmente necesita que Dios responda a lo que yo necesito. Ellos desean, nosotros deberíamos de orar por ese deseo, por escuchar la palabra de Dios. Segundo, ellos toman el tiempo para escuchar la palabra de Dios. De la mañana a mediodía están ahí escuchando. Después vienen otros y les habla. Vamos a ver la otra semana que a 3 horas a la vez ellos están leyendo y escuchando la palabra de Dios. Están estudiando la palabra de Dios. La pregunta es si nosotros tomamos el tiempo para realmente escuchar la palabra de Dios, de leerlo, de estudiarlo, de realmente ingerirlo. Todo lo que dice ahí. Yo siempre les digo a los que vienen aquí, si nosotros vamos a ser orientados a las Escrituras, entonces tenemos que conocer las Escrituras. Si vamos a ser definidos y dirigidos por las Escrituras, tenemos que saber qué es lo que dice, y eso significa que tomamos el tiempo para hacerlo. Empieza con algo sencillo. Vaya a Google, ponga plan de lectura de la Biblia en 1 año o 2 años, y ahí va a salir un montón, y empiezas Génesis 1, Génesis 2, Génesis 3, Juan 1, y empiezas a leer poco a poco, que llegue a ser parte de tu rutina diaria. Pero no solamente toman el tiempo, pero también reaccionan, responden a la palabra de Dios. ¿Cómo respondemos? ¿En adoración a la palabra de Dios? ¿Cómo es que reaccionamos? ¿Es algo que hacemos simplemente para sentirnos bien, o es algo para realmente actuar sobre? 4, ellos celebran la palabra de Dios. Nosotros vemos la palabra de Dios como algo que nos trae gozo, que nos trae comunidad unos con los otros. Nosotros hablamos con otros sobre lo que hemos aprendido. Una de las cosas que más me edifica es cuando mi esposa me viene y Rob, y yo estaba leyendo eso y empieza a explicarme qué es lo que aprendió, y eso me edifica a mí. Nosotros tenemos que entender que esa palabra de Dios nos explica que Dios está siendo fiel a nosotros, aún el hecho de que nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestro idioma español o inglés, o lo que sea que tú hables. Hay tanta gente que todavía no lo tiene en su idioma original, y por años no lo teníamos. Es un privilegio, celebramos lo que encontramos ahí. Y por último, obedecemos. Ellos obedecen la palabra de Dios, nosotros tenemos que obedecer la palabra. Hay que leerlo y decir: Dios, ¿qué es lo que yo necesito hacer a base de lo que me acabas de hablar? ¿Qué es lo que yo necesito obedecer a base de lo que tú acabas de decir? Confesar algún pecado, empezar a servir, tomar más tiempo para orar, lo que sea. Pero deberíamos estar orando: Dios, a base de esto, ¿qué es lo que yo necesito hacer? ¿Qué es lo que yo necesito obedecer? Entonces todo eso no es simplemente escuchar y crecer en conocimiento y hacer teología. Todo eso va en la dirección, todo eso tiene la misma énfasis de edificar nuestra salud espiritual hacia la santidad. Es para hacernos crecer y ser conformados a la imagen de Cristo. Entonces, a base de eso, una pregunta que nosotros podamos estar meditando, especialmente en preparación para la semana que viene. El pasaje de la semana que viene ¿es la palabra de Dios central a la oración y obediencia en nuestras vidas? ¿Es la palabra de Dios central a la oración y la obediencia en nuestras vidas? Meditemos en eso esta semana. Preparemos nuestros corazones para lo que Él tiene para decirnos, y respondemos en oración y obediencia. Señor, te damos gracias porque tu palabra nos convence de nuestro pecado, pero yo pido ahora, Señor, que nos das la habilidad, que tu Espíritu nos empodera para que nosotros podamos tomar los pasos que necesitamos para obedecerte. Pido para cada uno de mis hermanos y hermanas que están escuchando esto hoy o viendo esto hoy, no importa dónde sean,
que esta palabra sea enraizada en sus corazones, arraigados en sus corazones, para que ellos puedan seguirte y ser más y más conformados a tu imagen, oh Cristo. Es en tu nombre que oramos. Amén. La espina su corona fue, mas hoy de gloria es. El Salvador lavó mis pies, me rindo ante él. Cayó mi culpa sobre aquel que hoy reina en majestad. Su amor perfecto iluminó toda la humanidad. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. No tengo nada que temer, mi paz descansa en ti. Jesús, moriste en esa cruz para salvarme a mí. Oh, tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Oh. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Oh, y vivo está en mí. Oh. La tumba vigilada fue en vano sin saber que a la muerte nuestro Dios venció con su poder, venció con su poder. Y tu nombre, Dios, victoria es mi adoración.
Muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Si tiene algún comentario, si tiene alguna pregunta, por favor no duden en hacernos saber. Siempre queremos escuchar lo que ustedes tienen para nosotros y si podemos ayudarles de alguna manera sería nuestro privilegio y un placer para nosotros. Que tengan una excelente semana. Dios les bendiga.